a las escrituras, lamentablemente no le nació el Señor. Porque el Hijo de Dios, el mismo Dios, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el mismo Dios de Israel se hizo carne. Wow. Y en vez de estar en el trono de gloria, vino a un pesebre. Dios les bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con la vasta audiencia que nos sintoniza y nos ve a través de las cámaras de Excelencia Cristiana Televisión. Contento y agradecido con Dios por darnos la dicha, el privilegio y la anuencia de poder ser parte de esta vasta audiencia que siempre nos ve como familia, como plataforma, como entes que trae maná a este pueblo hambriento. Y hoy por hoy estamos contentos y agradecidos y muy adornados aquí en la plataforma con un hombre de Dios y también con uno de los hermanos de aquí de la plataforma, uno de la familia, un pastor a quien amamos también y queremos y apreciamos y respetamos. Gloria al Señor. Bueno, quien les habla y le asiste, su amigo y su hermano Dionis Luis. Y yo quiero que el invitado de honor se esté presentando en esta hora. Dios te bendiga mucho, amado. Dios le bendiga, un placer estar aquí. Le saludo a su amigo y hermano, el ministro David Peña, siervo de Dios y Jesucristo, por su misericordia, para estar una vez más compartiendo con ustedes. Amén, ministro, Dios te bendiga mucho. La paz del Señor te esconda. Gloria al Señor. Pero no es menos cierto, hermano, que también tenemos acá un hombre que realmente está trastornando el reino de las tinieblas y hoy está entre medio de nosotros, así como Dios habita en medio de la alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Él también está aquí en el medio. Dios te bendiga mucho, pastor. Amén, amén, príncipe. Dios te bendiga más también. También, hermano David, que Dios le bendiga mucho. Amén. Y también ese pueblo que está ahí conectado, ¿verdad? Día tras día y también de noche, ¿verdad? Conectado, aleluya, a su canal. Qué bendición. Prepárese para escuchar un mensaje sobrenatural. Sé que usted vio el tema ahí afuera. Sé que escuchó un fragmento de lo que el hombre de Dios estaba soltando, fluyendo. Prepárese para ser bendecido. Gloria a Dios. Hoy hay palabra de Dios. Hoy se corre en el mundo espiritual y también en el mundo físico. Gloria. Mi hermano David, queremos escuchar palabra de Dios. Que Dios te use como siempre lo ha hecho. Amén. Dios le bendiga una vez más y muy agradecido de esta plataforma que nació en el corazón de Dios. Amén. Que está abriéndole puertas, camino, ¿verdad?, a tantos ministerios que necesitan de esta plataforma Excelencia Cristiana. Amén. Sin más preámbulo, vamos a estar predicando en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Leemos bajo la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son vivas, son poder. En esta hora te pido, Dios, que hables tú en el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, esta plataforma es tuya. Sí, Señor. Y por ética del predicador le pondremos como tema el mensaje separación divina. Porque me gusta siempre en todos mis mensajes hablar de la raíz de los problemas. El pasaje sede que habla la teología es que es la base o la raíz de todas las doctrinas. Aleluya. Entonces yo traje Génesis capítulo 3, el versículo 4, cuando la serpiente interactúa con Eva. ¿Por qué lo traigo? Porque la Biblia dice de que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Por ende, la serpiente hizo una interferencia o una separación de Dios con el hombre. Vemos cómo la serpiente interrumpe en lo que tiene que ver el plan divino de Dios, pero esto era con un propósito. La serpiente, cuando se mete en el huerto, cuando la serpiente empieza a interactuar con Eva, empieza a tratar de buscar el hueco por el cual Eva podía ser tentada. ¿Por qué? Porque Dios, lo que Satanás sabe, lo sabe porque el hombre lo manifiesta. Entonces, entrando a lo espiritual, nos damos cuenta en separación divina cómo la serpiente, un ser malévolo, por primera vez en el capítulo 3, entra como interferencia a separar la relación de Dios con el hombre. Entonces vemos que el hombre, cuando se separa de Dios, entra la muerte. La muerte
separación. Y nosotros vemos aquí cómo entonces empieza todo a tornarse diferente. Como el Antiguo Testamento por completo muestra en las dispensaciones el fracaso humano. Vemos cómo en las dispensaciones todo empieza bien pero termina mal. Como el hombre empieza a tomar un rumbo distinto. Como el hombre empieza a tomar una dirección distinta a los planes divinos. Cuando nosotros vemos el marco de cómo nace el hombre, de cómo el hombre vivía delante de Dios, nosotros vemos de que el hombre primero vive bajo su voluntad. Lo segundo es que vive bajo la dirección de todo lo que sale de la boca de Dios. Pero cuando hay una separación, la Biblia nos enseña de que Adán mata a la raza humana, porque todo lo que sale de Adán en adelante sale con un pecado, sale acarreando una maldición. ¿Cuál es esta maldición? Que el hombre no se pudo incorporar. Por eso vemos en el Antiguo Testamento por completo como el fracaso de los judíos, el pueblo que Dios escogió, era deplorable para Dios. Como Dios tiene que decir: mi espíritu no puede contender con el hombre, porque ciertamente es carne. O sea que la santidad de Dios no podía permanecer en la divinidad, en lo que el hombre, en lo que Dios había puesto como divinidad en el hombre. Entonces nosotros vemos cómo los jueces, el libro de los jueces nos redacta una mala costumbre, una mala forma de lo que era el hombre. Como Dios tiene que levantar jueces, personas que traten de guiar al pueblo a una vida decorosa delante de Dios. Nosotros vemos todo el Antiguo Testamento cómo el hombre vivía una vida deplorable y cómo los jueces vivían tratando de hacer que el pueblo no sea subyugado. Vemos cómo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio muestran el compendio de libros que forma el Pentateuco, cómo muestra ese fracaso humano. Y estamos haciendo esta introducción para que todo el oyente, por medio del Espíritu, vaya entendiendo lo que voy a hablar. Separación divina. Ahora aquí se mete el mensaje. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, donde la Biblia dice en el último libro y en el último versículo que en los últimos tiempos Dios iba a levantar a su profeta Elías. Entonces nosotros nos quedamos aquí con 400 años, el periodo intertestamental, donde no hubo voz de Dios, donde Dios no habló más, donde los saduceos, los escribas empezaron a hacer un comercio del pueblo, como la religiosidad invadió el mundo, como la gente dominaba la palabra a su manera y a su conocimiento. ¿Sabes qué pasó? Dios permitió esto. ¿Para qué? Para demostrar que el hombre sin Dios no sirve, para demostrar que todo lo que haces bajo su voluntad, bajo la voluntad del hombre, no tiene ningún plan, ninguna redención. Y vemos como el hombre vivió un fracaso, pero luego vimos una voz que dijo: yo voy, heme aquí. El mismo Dios tuvo que bajar este plano y el verbo se tuvo que hacer carne y el verbo tuvo que darle redención a la humanidad. Pero nosotros vemos cuando Cristo llega que esta condición deplorable estaba en el corazón del hombre, estaba en el raciocinio del hombre a un punto tan fuerte que no lo aceptaron como su Salvador. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no se podía echar vino nuevo en odre viejo. Todo aquel que vive una religiosidad no puede estar presto para lo que Dios va a hacer con él. Todo el hombre que vive en una religiosidad no puede estar percibiendo el plan divino de Dios. El plan divino de Dios era que el hombre alcanzara una redención, era que el hombre se volviera a incorporar, era que el hombre viviera bajo su voluntad. Pero el hombre no vivió así. El hombre le dio la espalda a Dios al punto de que el mismo hombre quiso crucificar a Jesús. Pero ¿qué pasó? Que Satanás se dio cuenta de que el Mesías había venido al mundo. Por eso fue que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él, porque Satanás sabía de que venía el que le iba a arrancar la cabeza, el que lo iba a herir, el que le iba a pisotear la cabeza y le iba a acabar su reino. Entonces Herodes se turba. ¿Pero por qué? Por ministraciones del diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que usted alcance la gloria. El enemigo no quiere que usted vea lo que estamos preparando en este lugar, lo que estamos predicando. ¿Sabe por qué? Porque quiere que se encasillen en una religiosidad. Y cuando usted se mete en una religión, no percibe las cosas del cielo. Entonces el tema es separación divina, porque nosotros éramos seres divinos aunque viviéramos en un cuerpo de carne, aunque viviéramos en un cuerpo terrenal. ¿Por qué? Porque vivíamos bajo la vid verdadera. Y todo árbol que no lleve fruto y esté pegado a la vid será cortado. Por eso es que tuve gente que por más que haga no va para el cielo. Hay gente que por más que quiera hacer no puede.
¿Por qué? Porque esto no consta en hablar en lengua. Santo. Esto no consta en nosotros profetizar. En aquel día dirán, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre. En tu nombre hablamos lengua. Y él dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, que yo no los conocí. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que piensa que la administración y lo que Dios está haciendo con esa persona está declarado en el cielo como salvación. Jesús dijo, mire, a los 70 los envió. Y cuando los envió, ellos se gozaron cuando vinieron al maestro, porque estaban levantando muertos. Estaban levantando paralíticos. Estaban haciendo cosas de parte de Dios. Predícalo. ¿Y sabes qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, no se gocen porque yo vi a Satanás descender del cielo como un ángel de luz. Dios mío. Gócense cuando su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque todo aquel que acepta al Señor va a hacer milagros. Santo Dios. En los últimos tiempos Él derramará su espíritu sobre toda carne. ¿Y qué? Van a tener visiones los jóvenes. Soñaremos sueños. Haremos muchas cosas. Pero lo que diferencia a un ministro y a un hombre de Dios de una persona que opera bajo un don es el amor. ¿Por qué? Porque lo único que no se disimula son los frutos. Usted puede disimular en lengua. Usted puede disimular profetizar. Usted puede disimular que tuvo un sueño. Pero cuando usted le dan una galleta, si usted no tiene amor, usted le va a devolver a otra. Así es. Si usted no tiene amor, cuando a usted le hagan algo, ¿sabe qué va a pasar? Que usted se va a manifestar lo que usted tiene. El hombre de carne, el hijo de perdición, lo que hay en usted. Porque todo aquel que no viva una voluntad divina y todo aquel que no lleve el fruto del Espíritu no nace de nuevo. Sí, exactamente. Entonces nosotros vemos que tenemos una separación divina. En nosotros entraron los modelos de Satanás. Los deseos de la carne que dice Gálatas. Gálatas dice que son borrachera, herejía, enemistades, robo, contienda, pleitos, disensiones. Todo esto son deseos de la carne, modelos pecaminosos. Así es. Pero ¿sabes algo? De que el Espíritu se pone por encima de toda carne. Que lo que vino a hacer Cristo como sacrificio vicario en la cruz del Calvario fue darle redención a la humanidad. Y mis mensajes todos hablan de Jesús, porque yo no busco un bien material. Yo no busco una ofrenda. Predícalo. Yo no busco que la gente me bendiga. Dale. Yo lo único que busco aquí es que se manifieste el hombre, el Hijo de Dios. Yo lo único que busco aquí es que la gente entienda que sin Jesús no somos nada. Por eso es que estamos viendo mucha gente que no saben a qué iglesia ir. Por eso estamos viendo mucha gente que no saben a dónde coger. ¿Cuál es la verdadera doctrina? Porque estamos viviendo los últimos tiempos donde el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, dijo, en los últimos tiempos apostarán de la fe. Y la palabra apóstata es que renuncia a una fe, a una religión o a una creencia. Por eso hay muchos que salieron de nosotros, que se hacen pasar como nosotros, pero no son de nosotros. Y en los últimos tiempos apostarán de la fe y se entregarán a palabra de hombre y doctrina de demonio. ¿Sabes cuáles son las palabras de hombre? Las que te dicen a ti, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una jipeta. Nosotros sabemos que Dios bendice, pero Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, si en esta tierra nosotros no tendremos paz, sino espada, entonces ¿por qué buscamos las cosas de la tierra? Yo no le estoy diciendo a la gente, no trabaje. Yo no le estoy diciendo a la gente, no hagas una carrera universitaria. Yo no le estoy diciendo a la gente, no te prepares para un futuro. Más bien yo te estoy diciendo que donde esté tu tesoro está tu corazón. Que tenga cuidado, porque la Biblia dice que si haces tesoro en la tierra, el ladrón corrompe y ¿qué hace la polilla? Hurtan y minan y destruyen. Pero donde esté su tesoro está su corazón. Por eso si tu corazón está en el cielo, usted no va a preceder aquí en la tierra. Usted va a ser arrebatado. A usted lo van a levantar. Los grandes mártires de la Biblia, toditos tuvieron persecuciones. El apóstol Juan, cuando fue a la isla de Patmos, me imagino yo de que él antes, en una historia esta bíblica, decía que lo entraron en aceite hirviendo para matarlo. Y se volteó la olla y él salió corriendo. Me imagino que cuando lo capturaron, a él lo entraron en la isla de Patmos como reo. Y me imagino yo que la condición de Pablo, de Juan, era una condición deplorable, porque me imagino que tenía llagas de tercer grado, llagas de segundo grado. Me imagino que no tenía pomadas, no tenía medicamentos para contrarrestar sus heridas. Estaba quemado por completo. Y cuando estaba en la isla de Patmos, Dios les reveló el Apocalipsis. Dios les reveló los acontecimientos finales. Y tú sabes que yo te quiero decir que hay mucha gente que tú lo ven afiche, mucha gente que está moviendo la carne por
encima del espíritu. Ay, papá. Mucha gente que quieren hacer cosas en su voluntad y ya Dios se les separó. Dale, dale, fluye ahí, fluye ahí. Por eso hay una separación divina. Oh, gloria. Porque todo ministerio que tú lo ves por encima, mirando por encima del hombro, la Biblia dice que el altivo Jehová lo mira de lejos. Así es. Dale Todo ahí. aquel Eso que es mira así. por arriba de estos dos Ay, punticos eso es al así. hermano pensando que la santidad está en la Dios ropa, mío. tiene problemas. Sí. ¿Sabes por qué? Porque se ha predicado mal la doctrina de la ropa. Tremendo. ¿Por qué? Porque es bíblica, pero lo que tienes por dentro lo manifiestas por Ay, fuera. ay, ay, Pero hay ay. personas que han puesto una religiosidad Dios mío. donde te hacen santo por fuera y por dentro tienes el mismo sepulcro blanqueado. Padre amado. Wow, Dios Por mío. dentro sigue siendo un lobo rapaz. Dale ahí, dale ahí. Pero el sí. Espíritu Santo, cuando entra en la Sí, vida de un hombre, por amor, Wow. hace que tú cambies por Sí, dentro y lo sí, reflejes sí, por sí, fuera. sí, sí. Por eso el apóstol Pablo dijo: comer carne sacrificada a ídolo no es pecado. Dios del cielo. No es pecado que usted mate un animal sacrificado a un ídolo, porque yo sé que los ídolos no tienen poder. Así es. Pero por debilidad, por ver que mi hermano es débil, por saber que mi hermano algo le es ocasión de caer, Ay. yo que tengo el amor del cielo, me hago inmune, me hago Sí, por sí, sí, debajo sí, de sí, él, sí. para que Wow. él pueda entender de que él pueda alcanzar salvación por Gloria. medio de mis actitudes. Wow. Porque hay gente que están siendo de piedra de tropiezo. Ay. La predícalo. Biblia dice que hay de aquel por el que venga el tropiezo, porque Wow. vamos a tener tropiezo. Sí. Entonces hay mucha gente que creen que hay cosas desenfrenadas en su vida que Dios se le está permitiendo como libertad, y eso es libertinaje. Tremendo. Y nosotros tenemos que entender que todo aquel que no se acople a las escrituras, lamentablemente no le nació el Señor. Porque el Hijo de Dios, el mismo Dios, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el mismo Dios de Israel se hizo carne. Wow. Gloria a Dios. Y en vez de estar en el trono de gloria, vino a un pesebre. Sí, En vez de ponerle una corona de oro, se le puso una corona de espinas. Ay, Dios mío. En vez de estar en una eternidad como rey que no muere, se hizo carne y murió en la cruz del Calvario como sacrificio para darle redención a su creación. Sí. Por eso todo aquel que no tiene humildad no ha nacido de nuevo. Wow. Ay, ay, ay. Por eso fue que Jesús, Nicodemo se le aparece de noche a Jesús y Wow. le dice: maestro, pero mira, ¿qué es lo que yo tengo que heredar para la vida eterna? Y él le dijo: manito, tú siendo intérprete del Sanedrín, Sí. tú teniendo conocimiento, tú siendo una de las máximas autoridades de los escribas, fariseos, tú me estás diciendo a mí, te estás rebajando a mi nivel, como dicen ellos. Wow. Y él dice: no, es que yo sé que de ti hay algo. Sí, Es sí. que yo sé que tú portas algo que Ahí ellos vamos, no ahí lo vamos, ahí tienen. vamos, ahí vamos. Por eso es que él inmediatamente tuvo una teshuvá, tuvo un Wow, arrepentimiento. Él de una vez conoció Sí, que sí. lo que dicen las escrituras, que en ellos parece que estaba la vida eterna, estaba dialogando Gloria con a él. Dios. Wow, Dios mío. Tremendo. Por eso Nicodemo se le acerca a Jesús. Aleluya. Y él le dice: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Dios mío. Porque él a lo primero le dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Tremendo. Y él le dice: ¿cómo nazco yo de nuevo si mi mamá está muerta? Aleluya. En pocas palabras. O ¿cómo nazco yo de nuevo si yo soy un hombre viejo? ¿Cómo me puedo volver a meter al vientre y volver a nacer? Ahí se dieron cuenta, lo que estudian la palabra, de que la mente de Nicodemo era una mente terrenal. Sí. Donde él pensó que lo que el maestro le estaba hablando era algo de la tierra. Y él le dijo: no, mi hermano, yo no te estoy diciendo que nazca desde el vientre otra vez. Yo te estoy diciendo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los ay, cielos. ay, ay. Y tú sabes qué quiere decir nacer en agua. Cuando usted lo ungen, cuando usted lo sumergen y vuelve y sale, lo que está haciendo una representación de que el viejo hombre muere y nace el nuevo. Sí. Pero el que solamente tiene el espíritu, que el espíritu reposa en él, es aquel que ya está en una comunión plena Wow, con Dios Dios y mío. vive en santidad. Sí. Por eso es que los profetas de turno eran los únicos escogidos y separados Wow. en el Antiguo Testamento para portar a Dios. Pero ahora en estos tiempos nosotros vemos que tenemos muchos ungidos que portan a Dios, Ay. porque el sacrificio que Dios quiso Wow. hacer en la cruz fue Dios. darle redención a la Sí, humanidad. sí. Esa separación divina, volver a entrelazarla. Wow. Pero nosotros tenemos muchos problemas. Dios Porque mío. nosotros en una mente natural separada de la oración nos estamos desviando. Dios mío. No estamos buscando las cosas del cielo.
Queremos que nos inviten a multitudes de predicaciones. Sí. Dale. Queremos que tú sabes que yo no predico ni cojo todas las prédicas. Wow. ¿Tú sabes por qué? Porque en estos tiempos se ha metido una cosa en el mundo, en el pueblo de Dios, que quieren que tú obligado tumbe una gente para atrás. Quieren que obligado tú le profetices a una gente. Y si yo no estoy en esa manifestación, no es que yo no tenga a Dios, es que a mí me dirige el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es quien me guía a mí y no me manda a ministrar, yo no debo ministrar. Porque la palabra, la profecía más segura es la palabra. Es de que Cristo viene. Entonces nosotros hemos convertido a los predicadores en una especie de hechiceros, en una especie de agoreros, en una especie de adivinadores. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora el pueblo quiere que nosotros le adivinemos lo que está pasando en su vida. Y se han olvidado, cuando usted ve eso, de que quien revela es el Señor. Por eso él le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando tú ves una gente que pone los ojos en el predicador, tú te das cuenta que le hace falta a Dios. Sí. Cuando tú ves que una gente pone los ojos en el predicador, tú te das cuenta que se separó hace mucho. Porque tu Padre que te ve en los secretos te recompensa en público. Eso es así. Por eso es que hay tanta profecía. Ay. Dios mío. Distorsionando la mente de la gente. Predica eso. Dios te dice a ti: tú eres pastor en los secretos. Y viene un profeta y te dice: tú eres evangelista. Wow. Y se confunden y dicen: pero Dios me dijo en el secreto que es pastor. Y este me está diciendo ahora que yo soy evangelista. ¿Por qué? Porque no hay un entrelace entre Dios y el hombre. Porque no hay una comunión. Porque no hay un nivel de oración donde usted entienda y sepa discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo no. Por eso el pueblo está tan desenfrenado, porque la Biblia dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Pero ¿qué es lo que pasa en estos tiempos? Que no se ora, no se lee la Biblia, no se está ayunando. Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Que la gente se ha olvidado del principio. Se ha olvidado de que Dios habla, de que Dios tiene boca, de que Dios respalda, de que Dios hace su voluntad con el hombre. Entonces nos hemos desviado y nos hemos encasillado. ¿A qué? A que a nosotros se nos ministre como nosotros queremos, como nosotros entendemos. Y nos están metiendo en una especie de hechicería, de agorería, en una especie de misticismo, donde nosotros obligados tenemos que profetizar, porque si no, Dios no mora en ti. Y hay problemas. Así es. Wow. ¿Por qué? Porque nos separamos de la divinidad. Nos separamos de la gloria. Nos separamos del cielo. Y por eso nosotros los predicadores que tenemos a Dios, tenemos que tener cuidado. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en estos últimos tiempos nos quieren dominar. Nos quieren entrelazar a lo que tú quieres y no lo que tú quieres, lo que Dios quiere. Así es. Aquí quien tiene la autoridad del cielo se llama Dios. Amén. Y si Dios no me dijo no diga algo, yo no lo voy a decir, Eso es porque así. tú te sientas bien. Eso es así. Si Dios a mí no me dice yo te voy a profetizar sin tú, es porque Dios no quiere que te lo diga. Santo. Él dice: clama a mí, póstrate, ora, busca a Dios, para que usted se dé cuenta de que Dios le va a responder. Entonces se separó el cielo de lo terrenal. Por eso el mundo intangible se separó de lo tangible. Por eso es que Satanás se ha metido en la vida del hombre. Por eso Satanás ha desenfocado al hombre. Porque mira lo que vemos en el capítulo 3. Una comunión de Dios con el hombre. Donde Dios le dice a Adán y a Eva: coman de todo árbol menos del árbol que esté en el medio. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando la serpiente fue y se separó, se escabulló, agarró y esperó el tiempo donde Eva estaba separada de Adán. Así es. Y cuando esperó el tiempo de que Eva estuviera separada de Adán, entonces entró ahí un debate, entró una conversación. ¿Y qué pasó? Que él trató de envolverla y distorsionar la verdad y decirle: ¿qué te dijo Dios? Y ella le dijo: bueno, al final cayó. Lo que pasa es que nosotros podemos comer de todos los árboles menos de ese. ¿Sabes por qué? Porque Satanás lo que busca con los dardos del enemigo, que no lo podemos ignorar, es tratar de entrar a tu mente, porque Satanás no conoce lo que tú hablas con Dios. Satanás no conoce lo que tú y Dios interactúan, al menos que lo manifiestes. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a callar. Por eso hay mucha gente que habla lo que Dios le dice y muchas veces no es que no se dan. Se da por encima pero de lo que Dios le dijo, pero se da con dificultad. ¿Sabes por qué? Porque tú lo manifestaste. Y cuando ya Satanás conoce el plan, va a buscar la manera de distorsionarlo, de desviarlo, de descarriarte, de hacer lo que sea para que no se cumpla el plan divino. Y debemos de entender que lo que Dios dijo se va a cumplir por encima del diablo. Así es. Pero lo que se va a cumplir, si usted lo habla, se va a cumplir con dificultades. ¿Por qué? Porque
Dios nunca le dijo a David, coge a la mujer de Urías. Predica eso. Nunca. Háblame de Lo eso. que pasa es que los reyes tenían que estar en la guerra. Sí. Y David estaba en el palacio paseándose. Y la Biblia dice que esa separación de la guerra en representación de lo divino, y David en representación de la humanidad se había separado, y él estaba paseándose en los pasillos del castillo, de su reino, mientras que el pueblo peleaba. Por eso él vio a la mujer de Urías desnuda y la vio con gracia y la tomó para sí. Por eso fue que David se le tomó el pecado de la mujer de Urías, porque se volvió homicida. Se volvió que mató la humanidad, mató esa descendencia de Urías. Mató una gran descendencia, mató un linaje. Ay, Dios mío. Burló la humanidad, rompió relación divina con el cielo. Se le entró la tipología de Adán, de la naturaleza caída, donde se separó Dios con el hombre. Entonces, por eso fue que la espada no se apartó de la casa de David. Dios mío. Porque se desenfocó. Por eso todo aquel que se desenfoca de los planes divinos, entonces tiende a errar al blanco, peca y le cae maldición. Por eso es que cuando el pueblo perdió la divinidad y no se dio cuenta en el Antiguo Testamento que Dios estaba con él, agarraron y llevaron el arca del pacto a la guerra y los filisteos la tomaron. Dios mío. Porque el arca del pacto no debía de estar en la guerra con los filisteos. Pero ellos pensaron en su raciocinio humano: si nosotros la llevamos, ellos sabrán de que Dios está con nosotros. Entonces hay mucha gente que están enviadas sin Dios haberlo enviado. Hay mucha gente con llamado tomando posiciones que Dios le dijo: todavía no te envío. Claro que sí, porque es que lo que pasa es que nosotros tenemos llamado de parte de Dios. El problema es que no esperamos que Dios nos envíe. Eso es así. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia cuando era Saulo de Tarso. Ay, Dios mío. Y él los mataba a pedrada. Y vio a Esteban cuando le dio la pedrada. Esteban tuvo que hasta vio los cielos abiertos. Él estaba ahí porque su túnica cayó en los pies de Saulo. Fue testigo. Claro. Entonces, una persona que era descendiente del primer rey de Israel, que fue Saúl, de la tribu de Benjamín, si no me equivoco, un hombre que era parte del Sanedrín, que estudió con una de las gente más duras, que fue Gamaliel, que estaba creo que en la iglesia de Higuel, si no me equivoco, en ese tiempo. El apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, era un hombre con una alta jerarquía en el pueblo, que tenía potestad para perseguir a quien sea. Y él perseguía a los cristianos, y cuando él tuvo el encuentro con Dios, él empezó a predicar. Y cuando él empezó a predicar, la gente que lo veían decían: ese hombre es un asesino, ese hombre está mal, ese hombre nosotros nos estaba matando antes de ayer y ya hoy dije que es evangélico. Porque hay gente que no espera en el tiempo de Dios. Tienen un gran llamado poderoso y no esperan a que Dios lo envíe. Así es. Por eso fue que Pablo tuvo que durar 3 años y medio con Pedro, entrenando en la fe, tratando de doctrinarse. ¿Para qué? Para él luego esperar a que se envíe y pueda manifestar lo que Dios dijo de él desde la eternidad. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta de que no podemos dar un paso más adelante cuando Dios no nos llama. Es diferente a como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, Dios le dice: ven. Estaban en la barca, pensaron que era un fantasma, veían al maestro caminar por las aguas y Pedro le dice: si eres tú, di que yo vaya. Aquí vemos algo que Pedro reconocía, que solamente la divinidad que estaba en Jesús, que es el mismo Dios, era el único que tenía potestad para que todo lo que él dijera se cumpliese. Por ende, si él decía, Pedro sabía que si decía: yo voy si tú quieres que yo vaya, llámame, iba a caminar sobre las aguas. Lo que pasa es que cuando Dios nos llama y confiamos en Jesús, muchas veces dudamos y nos hundimos. Por eso es que vemos gente que tienen grandes llamados y se hunden en medio del ministerio. Vemos gente que tienen grandes llamados y caminan 5 pasos y Dios los llama y caminan 6 pasos y después se le mete esa turbación y tienen problemas y se van hundiendo. ¿Por qué? Porque se separan en un momento de Dios por lo que está a su alrededor. El hombre de Dios no puede tener un raciocinio aquí en la tierra. Tiene que tener su raciocinio en el cielo. Por eso Dios rompe los moldes. Por eso Dios no obra en el hombre natural. Tú tienes que, para que Dios obre en ti, sacarte a lo espiritual. Dios tiene que meterte a lo espiritual obligado. Entonces hay un problema que debemos de equilibrar. Es que cuando tú eres muy espiritual te santifica. Entonces cuando tú te desvías y empiezas a hundirte, entonces al altivo Jehová lo mira de lejos. Y por eso vemos tanta gente religiosa poniéndole carga a otros que no pueden llevar. Dios mío, tremendo.
Ese es el problema de hoy en día. Entonces nosotros tenemos que volver a la oración, volver a los principios, volver a buscar a Dios para que Dios nos revele el plan como Él quiere que nosotros lo llevemos. Porque todo aquel que esté en el plan divino no erra el blanco. Por eso fue que los grandes apóstoles y los grandes mártires bíblicos pasaron tanto y su fe no se movió. Porque eran como el monte de Sión, no se mueven sino que permanecen para siempre. Pero nosotros vemos que se mete una pandemia y los primeros que se descarrían son los cristianos. Eso es lo primero que tú ves. Lo segundo es que hay un huracán y lo primero que empiezan a hacer memes son los evangélicos. Wow. Dios mío. ¿Por qué? Porque se han desenfocado. Porque si supieran que en los momentos difíciles es donde Dios ha buscado a los verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, y hagan su voluntad, entonces no estuvieran siendo tan terrenal. Por eso la iglesia se ve tan atacada. Por eso tú ves que hay gente que tú lo ves que viven diciendo, no, porque el cristiano hace esto y hace aquello. Porque tenemos la culpa porque nos separamos de Dios. Todo aquel que está en la cobertura divina no peca. Dios del cielo. Todo aquel que está bajo la voluntad del Padre, del Dios de los cielos, no hace las cosas a su voluntad. Así es. El pueblo pidió un rey. A eso se le llamó la monarquía por primera vez. Estaba en los planes divinos de que Dios pusiera un rey en Israel. Pero el pueblo, como estaba tan desenfocado y tenía el corazón tan entenebrecido, dijo: queremos un rey como todas las naciones. No queremos que tú no gobiernes. Eso fue lo que le dijeron a Dios. Ponle un rey rápido. Y Dios le dio un rey conforme a la voluntad del pueblo. Tremendo. Le mandó a Saúl, el primer rey de Israel, pero no estaba bajo la voluntad divina. Así es. Por eso fue que cuando los filisteos estaban en la guerra y ellos estaban prevaleciendo, no prevalecían porque le estaban dando un machetazo, no prevalecían porque le estaban cortando la cabeza al rey. ¿Sabe por qué prevalecían? Porque una palabra lo detuvo. Wow. Y se levantó Goliat y dijo: que se levante uno de ellos contra mí para que usted vea cómo yo me lo como. Dios mío. Parafraseando, ¿verdad? Sí. Porque todo aquel que no esté en la visión, que no esté en los planes de Dios, entonces está siendo reprendido y atormentado por lo que la Biblia dice: anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero no es un león. Satanás no es un león. Anda como león. Anda como león, pero no es león. El verdadero león lo tenía David cuando estaba apacentando ovejas y dijo: ¿quién es este incircunciso? El que está dentro de mí es el león de la tribu de Judá. Tú has venido contra mí con espada y cabalina, sí, mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Y le dio una pedra a Goliat ¿Tú sabes que la pedra no fue lo que mató a Goliat? Dios mío, explícame eso. Sí, predica. La pedra no mató a Goliat. Dios mío. La pedra representa la voluntad del hombre, Dios mío. pero bajo la dirección divina. Wow. Tremendo. Hijos del cielo. Qué locura. Cuando le da a Goliat, Goliat cae en tierra. Dios mío. Pero no muere. No. ¿Sabes qué es lo que hace? David con su espada le mocha la cabeza en voluntad divina. Dios mío. ¿Tú sabes qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Tú sabes que cuando él le agarró la espada y le mocha la cabeza, le está diciendo: no fue con tu fuerza, fue con las mías. Y que el pueblo enemigo yo te lo iba a entregar en mis manos. Y que el pueblo enemigo con sus mismas armas yo lo iba a destruir. Porque David no tenía las condiciones para pelear en la guerra. David no tenía las condiciones para pelear ahí en ese lugar. Muy fuerte. David no estaba entrenado para pelear. Por eso fue que todo aquel que no estaba con la dirección de Dios, y todo aquel, lo estamos dando con cucharita. Está fuerte. Porque no, mira, todo aquel que no está bajo la voluntad humana y todo aquel que no está llamado por Dios, le entra lo que es el celo ministerial que le entró a Saúl. Cuando el pueblo dijo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, a Saúl se le entró un celo. Porque todo aquel que le nace un celo ministerial por el hermano no conoce a Dios. Está desligado de la raíz del Padre. ¿Por qué yo tengo que tenerte celo a ti, Ignacio, si somos un cuerpo? O a ti, Dionis, si somos un cuerpo. Y si donde yo no llego, tú llegas, tú rompes en el nombre de Jesús. Y lo que tú pastoreas allá, si yo no lo pastoreo, tú lo pastoreas en el nombre de Jesús. Así es. Pero con mi profecía y con tu discernimiento, con tu palabra y el poder de Dios, nosotros como cuerpo podemos trastornar el mundo de las tinieblas. Eso es así. Porque nosotros somos un cuerpo y el cuerpo tiene una función. Gloria a Dios. Y Cristo es la cabeza. Así es. Y todos tenemos órganos diferentes. Y todos tenemos funciones distintas. Porque si la mano no agarra el pan para comerse, él no se puede llevar a la boca. Tremendo. Pero si las mandíbulas no mastican con los dientes, entonces no se puede digerir el alimento. Pero si las papilas gustativas no hacen ese trabajo que le envía el cerebro, la psiqui, de que estás comiendo un pan, entonces tú no lo vas a disfrutar. Así es.
Entonces hay gente que quieren ser mano cuando son pies. Hay gente que quieren ser cabeza cuando son cola. Eso es así. Dios mío. Y hay que entender que no todo el mundo tiene ministerio y todo el mundo es llamado de parte de Dios, pero no todo el mundo puede ministrar. Eso es así. No todo el mundo puede profetizar. Entonces queremos volver a los evangelistas de estos tiempos, predicadores, y también los queremos poner como profetas. Los queremos poner como apóstoles. Y eso no es justo, de que un evangelista tenga que predicarte y tenga que profetizarte al mismo tiempo. Porque hay 5 ministerios y cada uno tiene una función. El profeta profetiza. Gloria a Dios. El apóstol levanta las obras. Así es. El pastor la pastorea. Sí. El evangelista riega la palabra. Sí. Y el profeta profetiza. Eso es así. Entonces, hay el misionero, que es quien se encarga de ir a las misiones. Sí. Pero en estos últimos tiempos queremos ver a unos falsos apóstoles, donde queremos nada más tener las iglesias llenas de multitudes, donde no se reprende el pan, el vino, donde nosotros vemos que la gente está haciendo las cosas a su manera y estamos descuidando la grey. Wow. Porque el pastor puesto por Dios le llama las cosas que son como son. Así es. No tiene miedo de que se vaya un miembro porque le faltó un Eso diezmo. es así. El reino de los cielos no es por dinero. Wow. El reino de los cielos no es por carita. Entonces vemos una separación de Dios con el hombre. Vemos cómo el hombre está turbado totalmente. Vemos cómo el hombre no tenía redención. Pero cuando Cristo llega, le enseña la voluntad absoluta del Padre. Cuando Cristo llega, le enseña el verdadero camino al cual deberían de ir. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces hay mucha gente que está buscando al Padre en religiones que no son de Dios. Hay mucha gente que está metido en iglesias que Dios desechó hace mucho. Hay gente que están buscando a Dios en lugares donde ya Dios no habita. Wow. Porque hace mucho se separaron de Dios. Entonces estamos en la dispensación de la gracia, donde este periodo es el que se encarga por medio del Espíritu Santo a guiarte por toda justicia y verdad. Y todo aquel que no se guía bajo la voluntad divina del Padre, ¿sabes qué está pasando? Está viviendo bajo su concupiscencia. Está viviendo bajo su voluntad. El hombre entonces vive bajo la voluntad divina. El hombre vive bajo la voluntad humana. Así es. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta de que Cristo viene y que todo aquel que no se alinea a la voluntad del Padre no va a ver la gloria de Dios. Debemos de direccionarnos bajo la voluntad divina. Por eso vimos aquí en este capítulo cómo Satanás se mete en la relación de la serpiente, de Adán y Eva con Dios. Y hubieron puntos que no tocamos, porque lo primero que el enemigo va a destruir son los matrimonios. Los divorcios en estos tiempos tienen la tasa más alta. Nosotros vemos que hay 10 divorcios y 2 casamientos. ¿Sabes por qué? Porque lo primero es que nosotros nos queremos casar sin dirección divina. Muy fuerte eso. Y lo segundo es que cuando estamos en el plano matrimonial, es un pleito que hay que echar. Si los jóvenes tenemos por estar solteros una batalla, imagínense los que están casados. Los que están casados tienen más batalla. Porque se le levantan 70 Dalilas queriendo tumbar el huerto. Queriendo desenfocarlo de la presencia. Por eso todo aquel que se casa sin dirección divina tiene tanto golpe. Tiene tanto ataque, tiene tanta guerra. Por eso hay tanto divorcio. Y tú sabes por qué tenemos que inventarnos teología del recasamiento. Porque nosotros tenemos que contrarrestar nuestra desobediencia adaptada a la Biblia. Nosotros sabemos que el que busca esposa es el que Dios, es cuando Dios se le entrega. Va a llegar un punto en el cual Adán tenía necesidad y Dios le dijo: le tengo que hacer a su idónea. Toma, eso es tuyo. Al tiempo de él. Entonces, por nosotros desesperarnos, nosotros estamos haciendo y cometiendo errores. Estamos saltando un paso cuando no es el paso que debemos de dar. Dios mío. Entonces, mis hermanos, para nosotros fue un placer estar aquí. Yo creo que estos fueron... Qué locura. Fue como 10 minutos que predicamos. Muy fuerte. Lo que pasa es que lo bueno siempre dura poco. Yo no entiendo. Pastor, yo sé que esta palabra catapultó, levantó, sacó a gente de su sepultura y lo llevó a otro nivel de gloria. Esto estuvo tremendo, mi hermano. Aleluya. Separación divina. Esta palabra fue tremenda. Yo sé que vamos a volver a unirnos al cordón umbilical del Padre. Gloria al Señor. Vamos a
unirnos a la divinidad de nuevo. Lo que se separó en el Edén vuelve a unirse de nuevo en este tiempo. Amén. Hay una generación que clama, Abba, Padre, gloria a Dios. Así como cuando mataron a Caín, a Abel, que la Biblia dice que la sangre clamó desde la tierra. Amén. Hay una sangre que sigue clamando por justicia, hay una sangre que sigue clamando por redención. Hermanos, esta palabra fue tremenda, mi hermano David, tremendo. Te bendigo, bendigo tu casa, tu familia, bendigo todos los tuyos, bendigo tu ministerio por el poder de la palabra. De verdad, la familia Excelencia Cristiana está contento de recibir un maná del cielo tan fuerte, tan prominente como este. Yo sé que el pueblo se identifica con esta palabra. Yo sé que es un reto porque hay gentes ahí que han dicho, yo no me voy a quedar con esa palabra, yo también tengo que compartirlo con alguien más. Así que multiplícate, sea un puente, sea un nexo, sea un enlace con alguien más, que alguien también sea bendecido. Gloria al Señor. Señores, se despide de usted a través de esta Cámara de Excelencia Cristiana, su amigo y su hermano Dionis Luis y nuestro amado hermano, el pastor Ignacio de la Rosa, el ministro David Peña. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.